Hola, mi nombre es Matías Diácono y este video tiene la intención de mostrar uno de los tantos patrones de diseño que existen. La idea también es que podamos conocer o ver cómo se implementan estos patrones y para qué sirven. Para este caso, lo que nosotros vamos a ver o con lo que vamos a trabajar es con el patrón singleton, que es uno de los que se usa normalmente, es usado en diferentes aplicaciones, eh, y por supuesto lo vamos a tratar de realizar lo más detalladamente posible, a pesar de que existan muchas formas de implementarlo, dependiendo del tipo de lenguaje de programación que estemos usando, dependiendo de el enfoque que le queramos dar. En este caso, yo simplemente voy a usar un enfoque bastante clásico, eh, pero como siempre podemos encarar diferentes formas dependiendo de las herramientas que nos dé el lenguaje. Yo lo que vamos a usar es una aplicación de consola, en este caso con el lenguaje C Sharp. eh, y la idea de usar una aplicación de consola es un poco para no recargarnos de elementos que no nos son útiles dentro de nuestro programa, ya que lo que nos interesa es el código en sí. Voy a agregar solamente una, una línea como para que la aplicación de consola se mantenga activa, y vamos a empezar a trabajar. Como para entender un poco el patrón singleton o la idea de un singleton, tenemos que entender que existen casos donde nosotros necesitemos en el código obtener una única instancia de una clase o la creación de un objeto por única vez, y que por más que le pidamos a una clase que nos cree otra instancia o que intentemos crear otra instancia de esa clase, nosotros no podamos obtener otra, sino que siempre obtengamos la misma que se había creado inicialmente. Esto suele ser de utilidad en diferentes casos, cuando justamente estamos intentando impedir que se replique cierto comportamiento, o que sí o sí, para poder pasar o usar este comportamiento, deba pasar solamente por un único código o una única forma de manejarlo. También es otra forma de alguna manera, simplificar las vías de comunicación entre diferentes elementos, siendo un único canal aquel que se utiliza. Un ejemplo probablemente interesante como para pensar, aunque no necesariamente sea el más adecuado donde aplicar esto, pero para tener una idea, muchas veces cuando nosotros trabajamos con aplicaciones de escritorio, usando por ejemplo este mismo lenguaje, esta misma herramienta, eh, vemos la necesidad de abrir formularios en nuestra aplicación, y lo hacemos de forma en la cual nosotros creamos una nueva instancia de ese formulario y luego mostramos ese formulario. El problema de que cuando digamos, cuando estamos programando, eh, principalmente en los momentos iniciales de nuestro desarrollo, solemos simplemente dejar este tipo de código detrás de algún evento, y cada vez que el evento se dispara se crea un nuevo formulario, se crea una nueva instancia y un nuevo elemento es mostrado. Por lo tanto, llegamos a tener replicados muchos formularios exactamente iguales, y esto nos puede llegar a traer un problema, especialmente con sincronización de datos, o si tuviéramos que modificar algún tipo de información y luego ser guardada, los formularios quedarían desincronizados y no podríamos garantizar la estabilidad de la información que estamos manejando. Entonces, de alguna forma necesitaríamos que siempre sea un único formulario el que se esté mostrando, si es que ya se está mostrando otro. Si
si bien existen otras técnicas para hacer esto, probablemente una aplicación de un singleton nos permitiría que si un formulario ya existe, siempre nos devuelva la misma instancia de ese formulario. De igual manera es solamente un ejemplo como para pensarlo y entender un poco esta idea. Pero vayamos al código. Vamos a asumir que tenemos una clase de tipo singleton, que su nombre es singleton, y lo que nosotros podríamos hacer normalmente es tener esto, ¿sí? O tener una secuencia de nuevos objetos creados a través de la clase singleton. Entonces, para poder tener esto, vamos a generar esta clase, cuestión de que podamos modificarla y ver cómo funciona. Entonces, en este caso, la clase singleton, si vemos el código anterior, tenemos un constructor, o podemos crear nuevos objetos a partir de esta clase. O sea, en definitiva podemos hacer uso de esta palabra reservada para crear una nueva instancia, y esto es lo que nos permite crear una copia o crear nuevos objetos a partir de esa clase. El problema es de que esto es con lo primero que tenemos que enfrentarnos cuando estamos trabajando con o queremos implementar un singleton, debido a que lo primero que necesitamos hacer es que justamente esto no sea posible, que no podamos crear nuevos objetos. Entonces, en el caso de la creación de un singleton, y en el caso de este lenguaje de programación y la forma en cómo funciona, lo que está haciendo el sistema al momento de compilarse y al momento de trabajar es crearnos un constructor por defecto, o sea, crearnos este tipo de código si es que nosotros no lo hemos creado, para poder justamente realizar esta tarea. Entonces, el primer trabajo que nosotros necesitamos hacer aquí es tener la posibilidad de impedir esa creación. Para eso, lo más simple que tenemos es cambiar este constructor, cambiarlo a un estado privado. De hecho, si nos fijamos en este momento, dice que básicamente el constructor no es, o no se puede acceder, debido a que el constructor está en un nivel de accesibilidad que impide justamente crear una instancia de ese elemento. Entonces, de esta forma nosotros estamos impidiendo que se puedan crear múltiples instancias de ese objeto, de esa clase. Pero si lo dejamos a este nivel, básicamente nuestra clase pasaría a ser inutilizable, porque no podemos directamente hacer nada con ella, no podemos crear objetos de ella, por lo que resulta muy difícil de poder realmente hacer algo. En ese sentido, entonces lo que necesitamos crear de alguna forma es algo que sí nos provea un objeto de esta clase, pero que nosotros tengamos el control sobre lo que vayamos a crear o no crear. De esta forma nosotros podremos decidir si le enviamos un objeto nuevo o le enviamos al código que llama a esta clase, le enviamos una instancia ya existente de ese objeto. Lo que podemos utilizar entonces es una propiedad, la cual obviamente va a devolver un objeto de tipo singleton, la vamos a llamar instance, y esta propiedad de tipo singleton, o sea, esta propiedad que devuelve singleton, lo que nos va a devolver va a ser una instancia de esta clase, debido a que el nivel de protección, o sea, debido a que nosotros estamos llamando a este elemento o a esta clase que estamos creando desde dentro de una propiedad, entonces sí podemos acceder al constructor privado. Por supuesto que si nosotros hacemos esto, si simplemente hacemos esto, al no contar con una nueva instancia o no poder crear una instancia de singleton, tampoco podemos acceder a esta propiedad. O sea que de alguna forma necesitamos poder acceder a
Entonces, lo que vamos a hacer es declarar esta propiedad como estática, y de esa forma nosotros vamos a poder acceder al código, o sea, a la ejecución del código, sin necesidad de tener que crear primero un objeto de esta clase. Entonces vamos a simplemente modificar un poquito este código. Y con esto lo que obtendríamos sería la posibilidad de acceder, por más de que el constructor esté privado, y poder acceder y obtener una instancia. Pero básicamente lo que hemos hecho es simplemente ocultar el constructor, o sea, no permitir hacer un new, pero en definitiva cada vez que nosotros llamamos a este instance, estamos creando una nueva instancia debido a esto, o sea que tampoco cumplimos con la premisa de mantener una única instancia. Entonces lo que deberíamos hacer es tener de alguna forma una variable o algún lugar donde nosotros podamos almacenar la instancia única de esta clase, y si esa instancia única aún no existe, crear una nueva, y si no, devolver esa instancia única. Entonces lo vamos a hacer con una variable. También vamos a hacer estática. Entonces, como nosotros tenemos un poco de control sobre el código que estamos desarrollando, o que estamos usando dentro de este get, entonces lo que vamos a hacer es verificar si esa instancia es nula, y si es nula, crearemos un nuevo objeto y luego devolveremos ese objeto. Entonces, por cada llamada que se haga a instance, solo se creará un objeto la primera vez que nosotros entremos, o la primera vez que entremos a este método get, y esta variable instance sea igual a nula. Entonces en ese momento se va a crear el objeto y luego se devolverá. Y todas las demás veces, como este objeto ya no es nulo, entonces se devolverá siempre la misma instancia. Algo adicional que nosotros tenemos acá es que, si bien este código funciona, vamos a tener, o podríamos llegar a tener, cierto tipo de problemas cuando hablamos de computación un poquito más avanzada, donde de alguna forma tenemos digamos, cierta competencia entre las llamadas y entre las creaciones de objetos, lo que podría hacer que por ejemplo, una validación dentro del mismo funcionamiento, flujo de funcionamiento de este código, una llamada determine qué instancia es nulo, pero el sistema operativo la frene, o el lugar donde se esté ejecutando frene el momento de ejecución y le dé paso a otra llamada, y haga que también la siguiente llamada considere que instancia es nulo. Por lo tanto, cuando las dos se liberan, las dos están dispuestas a entrar dentro de la expresión verdadera del if, y cada una va a crear una nueva instancia de ese objeto. Por lo tanto, podría haber casos muy extraños, pero podría existir casos donde una llamada suplante a la otra y se creen más de una instancia del mismo objeto. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un poco de código para poder manipular ese tipo de situaciones. Como para que veamos un poco este código, lo que nosotros vamos a hacer es crear, hay también varias formas de hacer esto, pero vamos a crear un objeto de sincronización, un objeto en el cual nosotros podamos crear algún tipo de punto en común donde se sincronice estas llamadas y se den el alto una con otra para poder digamos, entender si alguien más ya modificó o no modificó
bien este código va a mantenerse, lo que, lo que nosotros podemos hacer es, vamos a bloquear la ejecución de de todas las posibles llamadas que pudieran estar entrando o haberse pasado por esta condición verdadera. Vamos a bloquear basándonos en el objeto sincronizar, y luego vamos a crear una nueva instancia. De cualquier manera, esto también podría llegar a tener algún tipo de problema, y siempre es recomendado de que también volvamos a verificar si el elemento es nulo. Esto se ve que también podría haber algún caso donde el objeto cambió de estado y no necesitamos volver a verificar o a crear la nueva instancia. Entonces, como para recapitular en este sentido, más de una llamada por algún caso extraño podría dar verdadero. Entrar entonces dos al mismo tiempo a esta condición. Bloqueamos la ejecución sobre este sincronizador, sobre este objeto sincronizador. Por lo tanto, todas las llamadas se verían en la obligación de detenerse, y la primera que logró bloquear esto va a entrar a la condición, va a verificar si todavía sigue siendo nulo, y si es la primera vez, por supuesto lo va a hacer, creará la instancia, saldrá del bloqueo y le dará paso a las otras llamadas que podrían haber quedado bloqueadas. Y esto nos va a asegurar de que, como la anterior efectivamente ya creó la instancia, entonces finalmente no van a entrar y crear un nuevo objeto, sino que saldrán del bloqueo y devolverán la variable o la referencia a este objeto signo. Como para probarlo, simplemente voy a cerrar un poco acá y vamos a crear otra propiedad. En este sentido, simplemente vamos a crear una propiedad getSet la vamos a llamar valor, en la cual vamos a asignarle un valor, y siendo de que estamos trabajando con la misma instancia, deberíamos tener en todos los casos el mismo resultado. Entonces, si escribimos el valor de cada uno de estos objetos, deberíamos tener en todos los casos, deberíamos tener el valor que se indicó inicialmente. Ahora, si nosotros cambiásemos, por ejemplo, vamos a cambiar el de B a otro valor y volvemos a escribir todos los valores, entonces vemos que también al principio teníamos A, B y C con 20, y luego al cambiar en el caso de B el valor, también A, B y C van a tener el mismo valor. O sea, lo que nos garantiza, lo que nos está diciendo es de que los tres objetos en realidad son el mismo, por más de que estén en diferentes variables. O sea, la referencia a esos objetos son los mismos, por más que estén en las diferentes variables. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.